Ley de Ohm. Esta es una ley no fundamental desarrollada por este científico francés a finales del siglo XVIII y se basa en que la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial que se aplique sobre un circuito. Es decir, entre más diferencia de potencial o más voltaje, más flujo de corriente habrá. Una analogía que propuso este científico para explicar lo que había descubierto en ese entonces es lo que ocurre en un río, representado aquí por una regla. Si no hay una diferencia de altura entre el inicio y el final del río, no habrá gran cantidad de flujo de agua. En cambio, cuando se presenta una pendiente entre el inicio y el final, habrá mayor flujo de agua. En este caso, esa diferencia de altura es análogo a la diferencia de potencial o voltaje. Entre más se presente, como vemos aquí, más diferencia de potencial, habrá mayor corriente de agua. Lo mismo ocurre en los circuitos. Entre mayor diferencia de potencial eléctrico haya, mayor flujo de corriente se presentará en este circuito. También se pudo ver que hay una oposición al flujo natural de la corriente. Esta oposición se llamó resistencia. Y se simboliza por una R mayúscula. Esta resistencia se descubrió que en materiales que hoy en día conocemos como conductores, es una propiedad independiente de la corriente o del voltaje. Es decir, que esta resistencia es propia de cada material. Los materiales conductores son aquellos que presentan menos resistencia que otros materiales. Son aptos para que fluya la corriente. Experimentos siguientes llegaron también a la conclusión que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, entre mayor resistencia, menos corriente pasará por la configuración o el circuito presente, a pesar de que haya mucha diferencia de potencial. Esas dos expresiones de proporcionalidad se pudieron combinar en una sola ecuación y es la siguiente, en que el voltaje es igual a la multiplicación de cualquier corriente por la resistencia, y esta se conoce como ley de Ohm o la ley de la resistencia. De esta expresión matemática se puede aplicar las propiedades del álgebra y se pueden despejar dos expresiones equivalentes, una para la corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia, y otra para la resistencia, que es igual al cociente entre el voltaje y la corriente. Estas tres se pueden utilizar según la necesidad en los circuitos que veremos más adelante. Falta también definir la unidad de medida. Para eso vamos a utilizar esta expresión que dice así: si la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, hablando de unidades, nos referimos a que el voltaje que va en voltios y la corriente que está en amperios. El cociente de estas dos unidades se conoce como los ohmios, cuya letra es la letra omega, letra griega que representa la resistencia y se lee como ohm, ya en plural ohmios. Esa será la unidad de medida utilizada en los circuitos que se presentarán en el siguiente video. Ahora, un ejemplo. Tenemos una linterna sencilla cuya bombilla se calienta, un filamento entre la bombilla se calienta al paso de la corriente. Entre más corriente, más se calentará este filamento, más luz producirá. Esta
alimentado por una batería o pila de 1.5 voltios y se sabe que esa bombilla está diseñada para extraer de esa pila para poder funcionar un total de 300 miliamperios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la resistencia eléctrica de dicha bombilla? Para eso utilizamos la expresión matemática que está precisamente allá arriba, que utilizamos hace un momento. La resistencia es igual al voltaje sobre la corriente y solo es reemplazar el voltaje, que en este ejemplo es de 1.5, la corriente, que es 300 miliamperios, pero como estamos hablando en unidades netamente internacionales, será 0,3 amperios. Recordar que un amperio es 1000 miliamperios. Y esa división nos da 5 ohmios. Es la resistencia de esa bombilla en esa linterna. Ahora planteamos una situación B. ¿Qué pasaría si la batería o pila se debilita? Ya sabemos que la resistencia para este tipo de materiales es independiente, es decir, que va a seguir siendo las mismas resistencias sin importar qué batería se utilice. Ya sabemos que la resistencia sigue siendo 5 ohmios. Aquí también cabe hacer un comentario. La resistencia también puede verse afectada por la temperatura. Para que el desarrollo del ejercicio sea válido, vamos a asumir que está a la misma temperatura. Pero recordemos que en este caso es independiente. Vamos a asumir que está a la misma temperatura. Y también es importante aclarar que es propio del material. Por esa razón seguimos usando los mismos 5 ohmios. Bueno, ¿hasta cuándo se debilitó la batería? Supongamos que se debilitó de 1.5 a 1.2 voltios. En ese caso, ¿cuánta corriente va a extraer ahora dicha bombilla? Para eso utilizamos esta expresión. Entonces, la corriente es igual al cociente del voltaje sobre la resistencia. Voltaje en este ejercicio ahora es 1.2 y la resistencia sigue siendo los mismos 5 ohmios. El cociente de esta división es 0,24 amperios o escrito de una forma diferente, 240 miliamperios. Es decir que esa bombilla ahora absorbe o extrae menos corriente, por lo tanto su filamento se va a calentar menos y va a alumbrar menos. Veamos ahora otra situación que es pertinente plantear. Se había dicho que un material cualquiera, metálico, conductor, cuando se le aplica una diferencia de potencial, a través de él va a fluir una cantidad de corriente proporcional al voltaje. Entre más voltaje, más corriente. Y eso se ve reflejado en una ecuación como esta. Al aplicar muchos voltajes sobre un mismo cable conductor, su corriente aumentará de forma proporcional. Es decir, que si sacamos aquí la pendiente de esa línea en color azul, no va a ser otra cosa que la resistencia. Esos son materiales conductores como los que conocemos en los electrodomésticos. Pero resulta que hay otro tipo de partes electrónicas principalmente que están diseñadas para que su resistencia varíe de acuerdo se aplique el voltaje, principalmente en circuitos electrónicos. Entre más voltaje, en este caso vemos en el gráfico, entre más voltaje, la corriente permanece mínima hasta que llega a un punto de un voltaje muy alto y de repente la corriente va a subir espontáneamente. Este gráfico representa el comportamiento de materiales no óhmicos. El de la izquierda son los que vemos cotidianamente, electrodomésticos, cables de cobre, instalaciones, pero ya en circuitos electrónicos se utiliza otro tipo de dinámica. ¿Por qué es necesario estos
estos dispositivos porque en los circuitos electrónicos principalmente se busca controlar la corriente intencionalmente para diferentes usos. No siempre se necesita toda la cantidad de voltaje o de corriente que pase por todas las partes, sino que se manipula. Para eso se utilizan unos elementos llamados los resistores eléctricos que pueden variar desde menos de un ohmio hasta millones de ohmios de resistencia para instalaciones muy grandes. Estos resistores tienen unas características especiales. Primero, hablando simbólicamente, en un circuito se representa por esta línea en zigzag, es el símbolo de un resistor. Los resistores, ya hablando en la parte práctica, están diseñados para representar diferentes cantidades de resistencia en ohmios. La resistencia cuando es muy pequeñita en un circuito se simboliza solo con una línea, como si fuera un cable. Aquí en pantalla vamos a ver cómo es un resistor y su código de colores, el cual se puede pausar y revisar cómo es su configuración. Hay momentos donde en la corriente se trata de evitar la resistencia. Para esto se estudia otra propiedad que se llama la resistividad. Es decir, que por medio de esta propiedad se busca en los circuitos materiales que tengan la resistencia más pequeña posible. Y esto es posible a la configuración, depende de el área transversal de un cable, que según vemos en la ecuación, entre más grande sea esa área transversal, menos resistencia habrá. Pero entre más largo sea dicho cable, más resistencia habrá. Y hay otra propiedad que es este símbolo que está aquí, ρ, que es una propiedad como una identificación para cada material. Cada material conductor principalmente tiene un símbolo, un valor propio de este constante. Aquí vemos en pantalla algunos diferentes. Vemos que la plata y el cobre son los principales. Vamos a usar un ejemplo y en el cual los cables van a ser de cobre. Si vimos eran unas bocinas que tenían unos cables de 20 metros de longitud. Entonces, la situación que se plantea es que una persona quiere colocar sus bocinas a 20 metros de distancia del estéreo. Para eso necesita averiguar el calibre del cable a utilizar. ¿Cuál es la condición? Que al conectarlos no presenten una resistencia mayor a 0,1 ohmios. O dicho de otra manera, mantener una resistencia más pequeña que 0,1 ohmios. Como vimos en la expresión matemática planteada, la resistividad está relacionada con el área transversal y el área transversal es el dato que necesitamos porque los cables se clasifican por el calibre, por el tamaño de su área transversal. Planteamos aquí la ecuación, entonces nuestro objetivo primero será averiguar el área transversal del cable indicado. Entonces despejamos esa área transversal con los datos que tenemos. Como estamos hablando de cables de cobre, utilizamos la constante de la tabla anterior planteada para el cobre, que tiene un valor de 1,68 por 10 a la menos 8 ohmios por cada metro. La longitud que nos plantea el ejercicio, en este caso es de 20 metros, es el objetivo. Y la resistencia, como dice el mismo enunciado, es que no pase de 0,1 ohmios. Y aquí resolvemos esta expresión y toda esta multiplicación y luego división nos da un total de 3,4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ese es el área transversal de nuestro cable, pero los cables normalmente se conocen es por su diámetro. El calibre es por el diámetro. Entonces necesitamos tomar esa área transversal y transformarla en diámetro o en el radio. Cualquiera de los datos nos sirve. Recordemos que el área transversal de cualquier circunferencia es pi por radio al cuadrado. O sea que podemos, según estas matemáticas, despejar el radio y así averiguar el radio del cable o alambre a utilizar y con ese podemos averiguar fácilmente el calibre a usar. Despejamos el radio de esa circunferencia de la raíz cuadrada del área
el área transversal, que es 3,4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, sobre pi. Se divide y el producto de esa división se somete a raíz cuadrada y eso nos da 1 por 1,04 por 10 a la menos 3 metros, que es lo mismo que 1,04 milímetros. Es el radio de nuestro cable y miramos en las tablas y ahí averiguamos el calibre a utilizar. Solamente es instalar los 20 metros. Muchas gracias.